Señor, estamos ante ti en este momento. Vamos a exponer tu palabra, a escucharla, Señor eterno. Te suplicamos, te rogamos que nos des una mente abierta, una mente apta y capaz de poder comprender tus verdades y de llevarlas a la práctica. Señor, al escuchar tu palabra te suplicamos que hagas una obra en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu pueda darnos, desafiarnos, darnos edificación, sacarnos de la comodidad que posiblemente estamos viviendo y llevarnos, mi Señor, por las sendas de justicia y de verdad. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a estudiar pues lo que nos corresponde en este momento. Marcos capítulo 2. No olvide, estos enemigos, nuestro título es: estos enemigos no conocen, no pudieron ver la benignidad de Cristo. Pero pues antes de continuar en mi introducción, vamos a leer nuestro texto, nuestro tema que nos corresponde. Nuestro tema dice lo siguiente: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y levantándose le siguió. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que no le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos: ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Es importante entonces, queridos hermanos y amigos, entender lo que está sucediendo acá. Nosotros en el primer suceso del Señor Jesucristo mostrando su poder como Dios, vimos a este mismo grupo de personas cuestionándolo a Cristo, diciendo: ¿cómo es posible? Ellos cavilaban, murmuraban entre ellos diciendo: ¿quién es este hombre? ¿Con qué autoridad hace esto? Lógicamente ellos llegaban a la conclusión de que si no era Dios, era un falso maestro o era en el nombre de Belcebú, como lo dicen en otra ocasión. Pero ahora pues estos hombres son los mismos que se encuentran en este nuevo suceso. Estos mismos hombres son los que están cuestionando al Señor Jesucristo, diciéndole: ¿cómo es posible que coma con esta gente? Y es en este entendimiento que vamos a estudiar estos textos. Permítame repetir una vez más lo que ya había dicho como porción de mi introducción. Yo les decía, hermanos, que vivimos en tiempos muy difíciles donde la humanidad ha perdido el verdadero sentido de ser buenos y otros han creado su propia filosofía de lo que es ser bueno. Y en muchos casos, la Iglesia del Señor no está exenta de esta realidad, de que no entiende de manera clara lo que es ser bueno. Veremos, por lo tanto, que el Señor Jesús nos mostró lo que realmente es ser bueno, mostró su benignidad, pero que los enemigos de la fe no iban a dudar en cuestionarlo. Los judíos, representados por los fariseos, pensaban que la bondad de Dios sería nada más para aquellos que por mucho tiempo se habían sometido de manera externa a diferentes prácticas religiosas, y que todo aquel que tenía algo de moral eran los favorecidos para el reino de los cielos. O sea, ellos estaban promoviendo lo que hoy también conocemos como salvación por obras. Ellos creían que quienes iban a ser parte del reino de los cielos eran aquellos que de alguna o de otra manera se habían sometido a diferentes prácticas religiosas. Este pensamiento, querida iglesia, sigue en auge hoy. Muchos se consideran tan buenos que no pueden ver la benignidad de Dios por medio de Cristo.
ni aplicada a sus propias vidas y mucho menos aplicada a la vida de otros. Así que ellos se consideran demasiado buenos que no pueden ver la benignidad o lo bueno que es Dios. Lamentablemente, muchos creen que ser bueno tiene que ver con ayudar a la familia. Y esto exactamente no es ser bueno, ayudar a la familia, aunque también es algo tiene que ver con ser bueno. Pero ayudar a la familia tiene que ver con nuestra responsabilidad, porque para eso existe la familia. Otros creen que es ayudar a los amigos, pero a los buenos amigos. Pero ayudar a los buenos amigos no tiene que ver exactamente con ser bueno, eso es lógico. Es lógico que uno ayude a su familia y que uno ayude a sus amigos buenos. Pero Cristo nos enseñó lo que verdaderamente es ser bueno. Dijo el Señor Jesucristo que ser bueno es ayudar al enemigo. Ser bueno es ayudar a los que nos persiguen. Y lo ilustró con la parábola del buen samaritano, según Lucas capítulo 10, versos del 25 al 37. Eso es verdaderamente ser bueno. Y eso es lo que vino a hacer el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino a mostrar la benignidad del Dios Trino. El Señor Jesucristo vino por los enemigos del Padre. El Señor Jesucristo vino por los menospreciados de la sociedad. El Señor Jesucristo vino por los enfermos, por los dolidos, por los frustrados, por los angustiados. Así que es importante, querida iglesia, hermanos y amigos que nos están escuchando, que estos enemigos de la fe estaban cuestionándolo a Cristo por aplicar una verdadera benignidad para con los hombres necesitados. Y uno de estos hombres necesitados era Leví. Y es ese tipo de benignidad la que mostró Cristo Jesús, la que mostró el buen samaritano, de benignidad y amor que Cristo vino a practicar y enseñarnos. Es lo que nos dice también el apóstol Pablo en Romanos 5:8, que Dios muestra su amor, Dios muestra su benignidad para con nosotros. ¿En qué circunstancia? ¿Cuál era el contexto cuando Cristo muestra, y el apóstol Pablo lo responde en el mismo texto, en que Dios muestra su amor, en que nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros? Eso es ser bueno, hermanos. Así que si usted ayuda a su familia, si usted ayuda a sus amigos que le sirven, eso realmente no es el contexto más amplio de ser bueno. El contexto más amplio de ser bueno es ayudar aún a nuestros enemigos. Y los enemigos del Evangelio no pudieron ver esta realidad y empezaron a cuestionarlo al Señor Jesucristo. Pero ¿por qué estos enemigos del Evangelio no pudieron ver lo benigno de Cristo? ¿Por qué ellos no se dieron cuenta que Cristo estaba ayudando a este hombre, a Leví, ayudándolo a salir de esta circunstancia, ayudándolo a salir de su estado pecaminoso? ¿Por qué no lo vieron bueno estos hombres? Bueno, en primer lugar, no pudieron ver la benignidad de Dios por medio de Cristo porque no vieron su propio mal. Ese es el primer punto de mi segundo punto de este tema. Porque no vieron su propio mal. Estos hombres empezaron a cuestionar a Cristo por relacionarse con los publicanos. Note que Leví, a quien se nos cita aquí, a quien llamó el Señor Jesucristo, es el mismo que se nos cita en el Evangelio de Mateo como este nombre que lleva, este libro que lleva su propio nombre, Mateo, hijo de Alfeo. Lamentablemente no registramos mucho sobre este hombre, no registramos con exactitud una biografía amplia de él, ni siquiera registramos puntualmente su muerte, pues se nos dice que este hombre, después de haber escuchado y seguido a Cristo,
tuvo su muerte después, en el año 60 después de Cristo. Pero ese no es nuestro tema puntual ahora. Estamos viendo por qué los enemigos de la fe no pudieron alcanzar la benignidad de Cristo. Estamos diciendo porque no vieron su propio mal. Decimos entonces que estos hombres empezaron a cuestionar a Cristo por relacionarse con los publicanos, sin entender que era el deber de Cristo llevarles el evangelio a toda criatura. Y no solo era el deber de Cristo llevarle el evangelio a toda criatura, sino que era el deber de ellos mismos, que se creían escribas, que se creían conocedores de la verdad, de ellos mismos que eran los fariseos, los conservadores de los principios bíblicos, los conservadores de los cultos que se rendían o del culto que se le rendía a Dios. Ellos eran los encargados de atender la necesidad de la gente, pero ellos no lo vieron. No se vieron como deudores de Dios y de la gente necesitada, sino que más bien empezaron a cuestionarlo al Señor Jesucristo. Ellos tenían que llevarle el mensaje de esperanza que Cristo estaba llevando. Ellos tenían que llevar el mensaje de amor que Cristo estaba llevando. Ellos tenían que llevarle a los necesitados el mensaje de arrepentimiento, de pecado y de juicio que Cristo estaba llevando. Así que estos hombres no pudieron ver la benignidad de Cristo porque no vieron su propio pecado, no vieron su propio mal. Olvidaron estos hombres que el pecado o que pecado no solamente es dejar de hacer lo malo, sino que pecado también es no hacer lo bueno que Dios me ha mandado hacer. Así que esto es importante, grábelo por favor, hermanos. Decimos que estos hombres olvidaron que pecado no es solamente cohibirse de hacer lo malo, sino que pecado también es no hacer lo que Dios le ha mandado hacer. Pecado es dejar a los hombres en oscuridad cuando ellos podían mostrarle la luz. Pecado es cuando la iglesia tiene la medicina para el pecado y no comparte esa medicina a los perdidos y deja en la oscuridad a los no creyentes, porque no le dan esperanza de salvación. Eso también es pecado. Es no cumplir con la responsabilidad dada por Dios a su pueblo, a su iglesia. Su maldad, la maldad de estos hombres, de los escribas y fariseos, era ridiculizar a Cristo. Y su maldad llegó tan lejos, que de alguna manera ellos empezaron a decirle a los discípulos de Cristo que si su maestro se relacionaba con los pecadores, según el verso 16, es porque Cristo era igual a ellos. Ese era el pensamiento, ese era el cuestionamiento. Por eso estos hombres se acercan a los discípulos de Cristo diciéndole: mira, ¿cómo es posible que tu maestro se relacione y coma con los pecadores? Así que ellos llegaron tan lejos, su ceguera era tan grande, tan profunda, que llegaron a cuestionar a Cristo y a relacionarlo como un pecador. Pero a diferencia de no ver su propio pecado, estos hombres, los fariseos y publicanos, son como un águila para ver el pecado de los demás. Pero ellos no ven el pecado de los demás para ayudarlo, sino para juzgarlo y hacerlo de menos, para ponerse ellos por encima de los otros. Así que a diferencia de las demás personas, del publicano, a diferencia del publicano y a diferencia pues de los demás, estos hombres, enemigos del evangelio, ellos no ven su propio pecado, pero sí son buenos, tienen ojos de águilas para ver el pecado de los demás. Vemos por lo menos dos factores que no permitieron en estos hombres ver la bondad de Cristo. Ya dijimos entonces que estos hombres no vieron la bondad de Cristo porque no miraron su propio pecado. Pero ¿por qué no miraron su propio pecado? Vamos a ver
dos cosas que no les permitió a ellos mirar su propio pecado. Estamos en el mismo punto. En primer lugar, lo que no les permitió a ellos mirar su propio pecado fue su ego. Según ellos, Cristo no tenía que relacionarse con los publicanos, sino con ellos. Ellos supuestamente eran los puros. Ellos eran los de mejor clase social, los más moralistas. Si Cristo verdaderamente era el Mesías, ellos pensaban, eran ellos quienes tenían que estar comiendo en la mesa con el Señor Jesucristo. Y en muchos otros sucesos, ellos murmuran diciendo, si supiera, es como que el ego les sale a flote y dicen, si supieran con quién habla, quién es él o ella, no lo estaría haciendo. Vemos entonces cómo el ego es lo que no les permitía ver su propio pecado. Estas personas son aquellas que todo le cuestionan a Dios para evadir su responsabilidad. Le cuestionan a Dios sobre las guerras, le cuestionan a Dios sobre las enfermedades, le cuestionan a Dios sobre las circunstancias, todo lo cuestionan. Y no evaden evaden de esa manera su responsabilidad, no asumen su pecado. Estos hombres, lo estamos viendo que el ego es lo que no les permitió mirar su propio mal, su propio pecado. Estos hombres son los mismos que cuando se les presenta el Evangelio manifiestan que no lo necesitan. Y claro, ¿y por qué no lo necesitan? Porque ellos dicen que son de otra clase social. Porque ellos dicen que son moralistas, porque ellos dicen que el Evangelio no cabe en medio de sus ideologías y de sus principios, porque no lo necesitan y no lo entienden. Entonces ellos terminan derivando el Evangelio a otros, a otra clase social, a otras personas que supuestamente son más pecadores que ellos y por eso derivan el Evangelio hacia otro grupo de la sociedad. Ellos son arrogantes y su ego, su orgullo no les permite mirar su propio pecado. Pero también hay otra razón por la cual ellos no miran su propio pecado, por su falsa piedad. El verso 17 lo relata. Note lo que dice el verso 17 de Marcos capítulo 2. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico. Es importante lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Lo primero que tenemos que entender de las palabras de Cristo es que Él no está diciendo que hay personas tan sanas que no necesiten del Evangelio, de ninguna manera. Ya que toda la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno, incluyendo estos hombres que estaban delante del Señor Jesucristo. Según Isaías 1:5 nos dice que todo el hombre está contaminado. Pero Isaías mismo, capítulo 59, verso del 2 al 5, nos dicen que todos los hombres se han alejado de Dios. Génesis 6:5, nos dice que Dios miró de los cielos y se dio cuenta que todo designio, pensamiento y la voluntad del hombre era de continuo solamente el mal. El Salmos 14, del 2 al 4, nos dice que no hay justo ni aun uno, que todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Toda la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, coloca al hombre, a todo hombre, bajo el juicio de Dios a causa de su pecado. Todos somos pecadores. Por lo tanto, Cristo no está diciendo que hay hombres justos o que hay hombres sanos que no necesitan del médico, sino que Cristo está diciendo que Él vino por los que se arrepienten, por los que se humillan, por los que aceptan su pecado y su maldad. Y aquel que no lo acepta, entonces lo rechaza a Cristo y no tendrá el beneficio de la sanidad de su alma. Entonces, si Cristo no está diciendo eso, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que dice Cristo es que para ver la bondad de Él, su benignidad, se necesita reconocer nuestra enfermedad pecaminosa. Y la única manera de hacerlo es despojándonos de la falsa piedad que profesamos. Porque todo aquel que se cree justo en sus propias obras
nunca podrá ver la benignidad del Dios Trino. Ahora, esto de creernos superiores a los demás y creernos más santos que otros, pasa también entre los verdaderos creyentes, hermanos. Esto que estamos viendo aquí en los enemigos de la fe también suele suceder en medio de la iglesia con verdaderos hijos de Dios. Empezamos a sentir que ya hemos llegado a cierto grado de madurez y que ya no necesitamos de la exhortación, de la humildad, la memorización de la palabra, congregarnos, el aliento los unos hacia los otros. Empezamos a descuidar nuestros deberes como creyentes, nuestros deberes cristianos, creyendo que todo esto ya no sabemos lo que van a decir o lo que nos van a cuestionar. Descuidamos nuestros deberes como creyentes. Que todo esto sirve más bien, llegamos a pensar, para los niños en la fe, para los que recién conocen el Evangelio, para los nuevos en la congregación y en la iglesia. Y ya no disponemos nuestro corazón, no disponemos nuestra mente y nos hacemos creyentes mediocres, hipócritas muchas veces con una falsa piedad. Y empezamos a volvernos críticos de los demás a tal punto que los demás crecen y nosotros vivimos en atrofia absoluta. Esto es terrible, hermanos. Así que estamos diciendo, ¿qué es lo que no permitió que estos hombres miren su pecado y que al mirar su pecado vean la bondad, la benignidad de Cristo? Son dos cosas, dijimos, su ego y en segundo lugar estamos viendo su falsa piedad. Decimos entonces que esto también suele suceder en las iglesias. No crecen muchas veces los hermanos o no crecemos. Creemos que ya nos conocemos todo. Cuando nos exponemos a una enseñanza, nos exponemos de manera obligatoria para cumplir muchas veces. No estamos atentos para poder sacar el mayor provecho a esa enseñanza. Estamos cuestionando, estamos comparando, estamos criticando y dejamos pasar las bendiciones que tiene esa palabra de Dios y entonces nuestros corazones se vuelven vacíos, críticos, destructivos y no son edificados. ¿Por qué dijimos? Porque nos fijamos en los males de todos, pero menos en los nuestros. Pero en este suceso podemos ver también quiénes son los que alcanzan a ver la benignidad del Dios Trino. Y aquí vamos a ir a hablar un poco más puntual en la vida de Leví. Vemos entonces cómo estos hombres, enemigos de la fe, del Evangelio de Cristo, no avanzaron a ver la benignidad de Cristo Jesús, porque no miraron su propio pecado. Y ya vimos dos cosas que no les permitió mirar su propio pecado. Pero vamos a ver que en este contexto hubieron hombres, o para puntualizar, hubo un hombre que sí pudo ver la benignidad de Cristo. Son los que reconocen su enfermedad, según el Señor Jesucristo usa el término en el verso 17 cuando dice, no son los sanos los que necesitan de médico, sino los enfermos. Partiendo desde allí, vamos a usar ese término, que son los que reconocen su enfermedad como Leví o Mateo, un hombre que ante el llamado que hizo el Señor Jesús, reconoció su pecado. Podemos decir de manera justa que ciertamente este hombre era pecador. El problema con los enemigos de Cristo es que ellos se creían mejores que el publicano y por eso lo cuestionaban, por eso lo criticaban al Señor Jesucristo. El publicano era aquel que se ponía en la puerta de la ciudad para cobrar impuestos en toda el área de comercio. Esos eran los publicanos. Los publicanos eran puestos por las autoridades romanas
en diferentes ciudades comerciales, portuarias, como era Capernaum, y entonces allí ponían un hombre, y este hombre era judío. Así que estos hombres estaban puestos en las puertas de sus comunidades, los gobernadores los ponían, ellos compraban esos puestos y aquel publicano cobraba ese dinero y luego le pasaba la coima a quien lo había puesto para que cumpla aquella función. Así que el publicano era que se ponía en la puerta de la ciudad para cobrar los impuestos. Ya dijimos con respecto a toda la parte comercial. Pero este era puesto por el gobernador y sacaban dinero para ellos y para los jefes de ellos. Al ser estos judíos o al ser el publicano de cualquier otra nación, estaba traicionando a su patria. Se los consideraba traidores en primer lugar, pero también se los consideraba extorsionadores. Vemos todos los males que tenían estos hombres. También avaros, especuladores, injustos, ladrones, etc. Pero al escuchar el llamado de Cristo, este hombre, este pecador, este que era excluido de su círculo social, de sus orígenes, de quienes eran sus parientes, según la sangre, acudió este hombre al llamado de Cristo, reconociendo que solo Cristo, como el doctor perfecto, lo podía sanar de su mal y hacerlo una nueva criatura. ¿Y cómo vemos que realmente fue sanado este publicano? ¿Cómo podemos verlo? En primer lugar, podemos ver que este publicano fue sanado porque el texto nos dice que lo siguió. Ahora, la palabra que se usa allí de una manera más precisa es permaneció. Este hombre, Leví, permaneció siguiéndole a Cristo. No es que le siguió ocasionalmente, no es que le siguió momentáneamente, sino que en el original hace entender que este hombre permaneció siguiéndole. Y no solo por los escritos originales, sino por todo el contexto de la vida de Mateo, según nos registra la vida de la Biblia. Permaneció siendo un discípulo de Cristo. Es más, fue uno de los 12 apóstoles, según Marcos 3:18. Nadie, queridos hermanos y amigos, puede seguir a Cristo y tener vida doble. Nadie puede seguir a Cristo y seguir en su propio pecado. Definitivamente, para seguir a Cristo tiene que vivir en santidad, y fue lo que hizo Mateo. Y murió luego Mateo o Leví en Etiopía por causa del Evangelio. Note cómo es importante que este hombre permaneció siguiendo a Cristo. Por eso decimos que él le siguió siendo un discípulo de Cristo. Note lo que dice Hechos 1, 21 y 22, dice lo siguiente: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros, y aquí viene la palabra, todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Qué estamos dejando por asentado? Que una de las evidencias de que este hombre, este publicano, este hombre Leví, Mateo, permaneció siguiendo a Cristo como un discípulo de Cristo, fue perdonado sus pecados, lo manifiesta porque permaneció todo el tiempo, en toda su vida, a los pies del Señor Jesucristo. En segundo lugar, lo que manifiesta que este hombre siguió a Cristo es que dejó su vida fraudulenta. Ya no lo vemos más sentado en el banco de los tributos, sino que decidió dejarlo todo por amor a aquel que lo había perdonado y hecho parte de su reino. Dejó su trabajo, dejó sus amigos, dejó el dinero que él percibía que era gran dinero de una manera incorrecta para exponerse ante la gloria de Cristo y a los vituperios de Cristo. Solo Leví pudo ver y experimentar la benignidad de Cristo
al mirar su propio pecado y fue bendecido. Pero los fariseos no lo vieron porque creyeron que estaban lo suficientemente sanos y que no tenían necesidad del médico. Y la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia de Dios, está llena de los que éramos publicanos como este hombre, de los que habíamos sido recriminados por algún sector social, los que estábamos lejos del Señor. Estábamos en la misma circunstancia que este publicano. Ya que poseíamos las mismas enfermedades que este hombre, y el Señor por su gracia nos llamó para sanar nuestras enfermedades del alma. Y los que son sanados se quedan en el hospital espiritual que es la iglesia, hermanos. ¿Para qué se quedan? Para vivir en dependencia del misericordioso y bondadoso doctor. Y Él nos da el rol de enfermeros para estar pendientes los unos de los otros y llevar cada caso al único y sabio Dios, al doctor de las almas, al Dios Trino. Él nos receta lo que necesitamos por medio de su palabra, cómo debemos vivir para no pecar y estar sanos. Roguemos a Dios, queridos hermanos, que nos libre de ser como los enemigos del Evangelio, que se creían doctores y no se sanaban a sí mismos. Se creían doctores y no ayudaban a sanar a otros. Qué incoherencia lo que hacían estos hombres, ¿no? Ahora, la iglesia del Señor, necesitamos, hermanos, vivir en absoluta dependencia, sabiendo que éramos enfermos, sabiendo que necesitamos todo el tiempo, sabemos que tenemos una enfermedad crónica del pecado y que solamente Cristo Jesús puede lavarnos día tras día, limpiar nuestras mentes, nuestros corazones por medio del perdón. Vivamos, hermanos amados, ayudando a los demás. No olvide, la única manera de ver la benignidad de Cristo es mirando nuestra propia maldad, mirando nuestro propio pecado y ayudando a otros para que puedan venir al doctor que puede sanar sus almas, que es Cristo Jesús. Y finalmente quiero hablarles a aquellos que aún no han venido a Cristo, que aún no han escuchado la voz de Cristo. Permítame decirle, usted tiene una enfermedad que lo va a llevar a la muerte. Usted tiene una enfermedad que lo va a llevar al infierno. Esa enfermedad es el pecado, pero hay esperanza de ser sanado. Y aquí no tiene que ver con estatus social, no hablamos de eso. No olvide que Jesucristo vino por los desesperados, por los angustiados. Cuando nosotros leemos el libro de Tito, capítulo 2, verso 10 va a decir, porque la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándoles que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos sobria, justa y piadosamente. Usted que me escucha y no es salvo, que aún no ha admitido que está enferma su alma, su corazón, lleno de pecado y que está destituido de la gloria de Dios, la gracia de Dios se ha manifestado, la benignidad de Dios se ha manifestado por medio de Cristo. Usted que está angustiado, desesperado, que no sabe qué hacer con su vida, venga a Cristo Jesús. Él es bueno y bueno en gran manera para perdonar su pecado y limpiarle de toda maldad. Crea en Él, arrepiéntase, ponga su fe en el Señor Jesucristo. Que Dios nos bendiga, amada iglesia, para vivir en gratitud y en dependencia de aquel doctor que sanó nuestra alma y que puede seguir recetándonos para vivir sanos espiritualmente cada día. Amén, hermanos.